haya hecho de mero amanuense. Supongo que esto es... ¿Por qué no? Uy, tenía orgullito y tenía Eran una tres idea, jóvenes. y tenía una idea muy... Eran tres y tenía una jóvenes. idea Yo creo bastante que clara del si talento está firmado propio. por los tres, pues todos tenían No, voluntad de vamos a ver, firmar vamos a ese- ver. Yo me refiero a lo que es coger un folio y escribir, pero el texto refleja tres participaciones. Se habla de la naturaleza, Sí, se sí, habla de, que sí, que sí. Helderlin, Pero ahí está también del propio presente. Hegel. Claro, es lo que te estoy diciendo. Yo Sí, te que diría, sí, que yo sí. te diría, como estudiosa que soy de pensamiento hegeliano, me puedo equivocar, pero yo no tengo miedo de equivocarme, pero yo te diría que el primer párrafo lo escribió Hegel. Claro, Hegel, desde el punto no de solo vista Hegel, sino textual es muy lógico escribiendo que sea de él, lo que él si piensa. es el que luego va a hacerlo. Que efectivamente, porque tiene lógica, porque si tú coges un texto, si tú coges un folio y dices, venga chicos, vamos a escribir, son tres jóvenes en un seminario, tres jóvenes, muy alemanes, serán luego lo que fueran, pero con 20 años los jóvenes están de la olla. Y cogí, venga chicos, vamos a escribir. Y ya, ¿qué hay que tener? Pues esta sociedad está sufriendo por esto. Yo diría que tenemos que hacer esto, pues si tú coges un folio y escribes, la persona que escribe, casi seguro que fue Hegel, porque el primer párrafo, lo que es la escritura, el primer párrafo, refleja mucho del pensamiento hegeliano. Ahí está el sistema de la eticidad, la filosofía del derecho, la ciencia de la lógica, la fenomenología del espíritu. O sea, todo eso Pero luego en el está primer Schelling, párrafo. porque luego está la física efectivamente, teórica. la filosofía de la naturaleza y luego toda esa escritura tan poética que tiene que ver con Hölderlin. Pero yo te diría, así muy atrevidamente, que yo casi seguro que entiendo que fue escrito por pluma de Hegel. Pero es igual, que 2 siglos y pico después sigue habiendo discusiones de atribución, Sí. es la mejor prueba de que en la idea de familia, que diría el cerebérrimo Wittgenstein, las ideas estaban flotando y participaban todas de ellas. Tres. Ahí están tres participaciones, pero ¿Te parece histórica... poco los tres que...? No, claro que no, las tres cabezas más importantes yo te diría de todo lo que vino después, porque... Oye Silvia, yo te propongo una cosa, y es que hay un texto de Leopardi que se llama Fragmento sul suicidio, que es del año 20, que tiene unas, o sea, así a voz de pronto, hay unas afinidades, o sea, sería precioso que hicieras una comparación. Sí, ¿Os acordáis del fragmento de sul Yo suicidio? me acuerdo del diálogo, Yo quería decir del algo diálogo de de esto. Porfirio y... ¿cómo se llama? Plotino Porfirio. Que es sobre el suicidio. Y es que me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que el motor del pensamiento de Hegel y de Leopardi está basado en el sentimiento. O sea que antes que puros intelectuales desligados del sentimiento, el motor que fomenta luego su pensamiento está basado ahí. Y es que en ese diálogo ataca, claro, la primera parte es un ataque, habla Porfirio y habla de las razones por las cuales se quiere suicidar y pone como paradigma del defensor de la prohibición del suicidio a Platón, pero es un ataque a Platón que yo empecé a decir, bueno, aquí esto me suena rarísimo. En el fondo, y la nota crítica lo decía, a quien está atacando es a la Iglesia Católica, al cristianismo, de una manera, porque luego dice, bueno, esto lo dice Platón, o más o menos lo dice Platón, pero no sé si lo dice o no. Y al final, Plotino le contesta, para rebatir su deseo de suicidio, solo apelando al sentimiento. Es decir, si tú te vas, Plotino, yo me quedo sin ti, sin tu compañía, hagamos juntos los últimos pasos de nuestro camino, de nuestra vida. Sí. Y entonces me dejó, digo, no, ¿por dónde, al final, dónde se apoya para defender la vida? En el amor, simplemente en el sentimiento. Bueno, es que la época está cargada de una añoranza muy fuerte de los valores espirituales. Bueno, pero no, aquí ya no es valor espiritual, aquí es el amor al otro, eso está siempre. Bueno, pero eso es- tiene que ver con los sentimientos, son Sí, valores sí, claro, espirituales. sentimientos. O sea, amor al otro, como concepción básica del cristianismo, es un amor completamente desinteresado, un amor que no ve clasificaciones, ve a otro como si fuera un semejante. Bueno, una de las grandes preocupaciones hegelianas y lo que le ocupó mucho a Hegel era intentar crear un sistema en el que a partir de un sentimiento de empatía nos diéramos cuenta que el otro no es más que un reflejo de lo que nosotros podemos ser en todo momento. Y bueno, ver al otro como un semejante es verlo de forma desinteresada, ayudar de forma desinteresada. Amor como concepto, sí, como actitud frente a todo lo que nos rodea, trabajar con amor, atender a las personas con amor. O sea, ese es el gran imperativo de la filosofía hegeliana. Es, por cierto, uno de los modelos con los que yo trabajo en la tesis doctoral. Y por eso yo te digo que a pesar de que es una vertiente que yo no he estudiado mucho, pero que Ángel lo ha referido muy bien, además muy documentalmente,
A lo que voy, Puedo argumentarme. las críticas fuertes de Hegel, del joven Hegel, al cristianismo vienen por ahí, pues por asumir concepciones que son, que en la modernidad, de la forma en la que se asumía en la modernidad, eran concepciones erradas que llegaban a ser discriminatorias, porque ayudar a una persona, ayudar al que tienes al lado de forma desinteresada, pues esa es la gran esencia del cristianismo, por lo menos como surgió en el mundo antiguo. Sin embargo, en la vida moderna, en esos estados pontificios en los que vive Leopardi, se considera, o sea, devienen unas costumbres completamente cerradas. Se le da prioridad a cumplir con las costumbres que a... Probablemente un Leopardi en Florencia o Milán había sido otra cosa. Por esto. En Florencia estuvo, no le gustó tanto. Nunca. Pero fue fugaz y con sus hipotecas personales de tener que volver todo esto, ¿no? A mí lo que me interesa con respecto a lo que has comentado tú antes del sentimiento y del amor, es como, por ejemplo, Leopardi, que tiene durante mucho tiempo su patria o sus puntos de inserción, aparte de los aspectos de su estirpe y de su familia, con los condicionantes que eso tiene. Cuando alguien decía, bueno, ¿y qué es Leopardi al principio? Pues Leopardi al principio es un estudioso. Luego saldrá el filósofo y saldrá el poeta, que ya estaban dentro, pero al principio, básicamente, ¿qué es Leopardi durante mucho tiempo? Un filólogo. Un filólogo, un filólogo erudito. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de ese mundo, él encuentra su comunidad, la que no puede encontrar en el pueblo o entre sus amigos, encuentra la comunidad con su hermano Carlo, con su hermana Paulina menos quizá, pero con Carlo, y luego, ¿qué es lo primero que encuentra? Pues la filología le lleva al amor, la filología le lleva a Giordani. Entonces, aparte de lo que él aprende del amor y de la vida como filólogo y como estudioso y como erudito, tiene el punto de escape, y las cartas que escribe a Giordani antes de conocerle son puras declaraciones amorosas. Entonces resulta que eso es su salida. No como la erudición le lleva a encontrar una persona en la que él puede focalizar todo su sentimiento amoroso. Eso está maravillosamente bien visto, porque además Leopardi ese amor lo recibía de su padre. Lo primero el amor lo recibía de su padre a través del reconocimiento por desarrollar bien sus capacidades intelectuales, por hacer bien esos exámenes anuales, etc. Después Leopardi, cuando ya se le queda Recanati pequeño, busca ese reconocimiento, que es la búsqueda del amor, a través de esos intelectuales, y fundamentalmente pues se encuentra con Giordani, que es un antes y un después en su vida. O sea que eso está visto fantásticamente, porque realmente hay una especie de, como tú has dicho, de ratio docendi que le oprime, que le constriñe, y él finalmente, pues atravesando eso, llega justamente a bueno, y el último periodo de la vida de Leopardi es un periodo, o sea, él realmente consigue ser libre, pobre, precariamente, en las más tristes condiciones. Pero escapó de esa situación tan opresiva en la que... Y tenía a su amigo Riccardi también para compensar. O sea, Ranieri. Ranieri. Pero... Su gran amigo. Bueno, pues... es muy interesante, me gustaría recalcar, porque es lo que más tiene que ver con Hegel, yo diría, o por lo menos con la línea hegeliana que yo llevo estudiando, es que en los finales del Sibaldone, el Sibaldone yo lo trato aquí, y a mí me dio la impresión de la expresión de un pensamiento de un joven poeta, cuya poesía, un joven poeta preocupado por temas como la muerte, el infinito, la inmortalidad, la felicidad, el amor, viene derivando en un pensamiento maduro, en una filosofía, sin perder la sensibilidad de sus primeros años, de ahí que guarde tanta relación con la propuesta del Das Alteste System Program, porque el Das Alteste System Program habla de lograr filósofos sensibles, y de hecho Leopardi yo creo que terminó siendo eso. Hegel lo era sin duda alguna, un filósofo, un hombre muy sensible ante el sufrimiento ajeno y ante toda su realidad exterior, sobre todo porque yo creo que Sibaldone refleja el desarrollo de una
poesía filosófica, es un joven poeta preocupado por las intimidades del hombre, deriva en una filosofía poética, es decir, un modo de hacer filosofía que tiene mucho que ver con Hegel también, porque los textos de Hegel, a pesar de que lo que pasa es que el proyecto de Hegel y el de a pesar de que son textos muy duros, son textos duros, sí, a pesar de que Hegel es un pensador duro en cuanto a entenderlo, es una riqueza, tiene una riqueza a la hora de escribir, tiene una forma de hacer filosofía muy poética, muy rica, así, muy bella, hay mucha belleza en la filosofía de Hegel. Pues digamos eso es lo que yo encuentro que tiene más relación con Leopardi. Y Leopardi, al final de Sibaldone, tiene pensamientos que sí son claramente para mí muy hegelianos, porque Leopardi habla de un sentido de la verdad que se experimenta desde los sentimientos. Y es que la filosofía hegeliana está cargada de las posibilidades de interpretación que dan los sentimientos y las emociones humanas. Entonces, un modo de ver la realidad en el cual se intenta rescatar los valores sentimentales añadido, o sea, junto a las capacidades racionales del hombre, no en detrimento de la razón. Que es el sentimiento racional. Efectivamente, podemos hablar por ahí, es decir, el hombre es un ser racional y en la misma medida espiritual. Lo que ocurre en la época, tras la filosofía kantiana, que fue un impacto en Europa, y el desarrollo científico de la época, es que se le da más importancia a las verdades racionales y se devalúa la parte espiritual del hombre. La época romántica intenta rescatar esa parte espiritual. Y por eso, pues, eso por un lado, y un cristianismo asumido de una forma que devalúa el valor del hombre, que le hace actuar de una forma determinada en detrimento de la ayuda que se le puede dar al prójimo, al que tienes ahí al lado. Como eran los orígenes del cristianismo. De todas maneras, todo eso está muy bien visto, pero quería decir solamente que la filosofía de la historia hegeliana, sí, y la filosofía de la historia leopardiana no pueden ser más contrapuestas y contrarias, en el sentido de que para Hegel no hay nada más allá de la historia. O sea, Hegel es el gran autor del historicismo y Leopardi es el gran autor de la insatisfacción profunda en contra del historicismo, es decir, en contra de que el hombre esté mirándose a su propio ombligo, y eso es lo que, en definitiva, ese es el mensaje de la Ginestra, ¿no? Y luego, por otra parte, la filosofía de Leopardi mantiene viva la contradicción, es decir, no hay una reconciliación de razón y pensamiento, hay una capacidad de mantenerlas juntas, sí, trágica, mientras que la filosofía de Hegel, por lo poco que yo he podido aprender, sí, en la carrera, porque evidentemente no he profundizado lo que tú, pues es una Aufwegung, se dice, o sea, una capacidad de reconciliar dialécticamente los contrarios, de superación, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, ¿no? Y eso se ve también desde el punto de vista por ejemplo, de la teoría de la literatura, en el sentido de que, por ejemplo, la lírica para Hegel es superada por... tenemos el momento particular de la lírica, tenemos el momento de la épica, que es un momento objetivo, sí, contrario al momento particular de la lírica, sí, y luego tenemos una superación que es la novela en la modernidad, que es la capacidad de integrar los opuestos. Sí. Entonces esto, en Leopardi, por ejemplo, el concepto, porque para Leopardi el individuo al final tiene unas prerrogativas y unos derechos y unas exigencias que no pueden ser subsumidos por una totalidad. Y entonces, en ese sentido, Leopardi es profundamente anti-hegeliano, en el sentido de que para él, digamos, es irreconciliable los contrarios. Exacto, el derecho de la infinitud nunca queda ni ad impiuto, quiero decir, satisfecho por una totalidad mediadora que lo subsume. Eso no sucede en Leopardi. Pero dicho esto, yo creo que exactamente que cuando se está hablando de una mitología de la razón y cuando el joven Leopardi está escribiendo el fragmento de Suicidio, y ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero digamos que en lo que se refiere a las preocupaciones, el ímpetu, lo que se está esperando de una nueva época,
pues todo eso hay unas afinidades ahí que son innegables. Y luego lo que tú has dicho del aspecto fenomenológico, es decir, el hecho de que todo lo que Leopardi piensa parte de la propia experiencia, parte de la... Por lo menos el Sibaldone, y aquí está citado, me llamó mucho la atención porque es una vertiente muy hegeliana, o sea, Hegel era un autor que si algo le caracteriza es que su filosofía era su vida, es decir, Hegel sacaba sus pensamientos de sus propias experiencias personales, y algo muy característico de Hegel y que lo hizo muy particular, de ahí viene una unidad, la unidad que tiene sistemática el pensamiento hegeliano. Sistemática o no, eso ya lo podemos discutir, porque yo no soy partidaria de que la filosofía hegeliana sea sistemática, por lo menos no cerrada. Cerrada no, desde luego que no, porque Hegel no soportaba eso. Pues yo creo pero vamos, que hay una... Lo que he comentado con vosotros y lo que está expuesto, lo podéis leer cuando salga a la luz en el número 2 de la revista, es esas líneas que tienen que ver con Hegel. Esa nostalgia tan grande con el mundo antiguo, esa esperanza en la felicidad terrestre y no en la que está por venir, esa lucha constante con el presente, eso es Hegel. A fuerza, porque Hegel era un pensador que no se entendía a sí mismo ni entendía un sujeto desvinculado ni del momento determinado en que viviera ni de la colectividad en la que estuviera inserto. Eso es el fundamento del pensamiento hegeliano. Pues muchas gracias, Silvia. Ha sido maravilloso. Ya no te cuando vayas a... Que ya nos dirás cuando vayas tú a dar clases por ahí. Cristina, para nosotros. Bueno, yo es que estoy con el grupo de apasionados